Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de traducción. Esta vez vamos a hablar, como les prometí, de estilística comparada de inglés. Vamos a hacer un resumen de la última clase sobre variación, función y tipo textual y luego hablaremos de los llamados métodos de traducción desde el punto de vista descriptivo. Bueno, en primer lugar vamos a recordar la importancia de reconocer las tipologías textuales, la función y los elementos de variación. Cuando sabemos, ¿no?, reconocer estos aspectos en un texto, ya tenemos mayor seguridad sobre cómo estructurar un nuevo texto, sobre cómo estructurar nuestra traducción, ¿no? Qué léxico y qué tenor escogemos. En clases pasadas habíamos hablado de Hattie y Mason y de su intento de conjugar el análisis del discurso con la traducción. Abordamos brevemente las dimensiones comunicativas que plantean y recuerdo haberles mandado a investigar las críticas que les han hecho. Estudiamos el concepto de variación según el uso y el usuario y la tipología textual que estos autores proponen, ¿no? Vamos a recapitular un poquito. Hattie y Mason emplean algunos postulados de Austin referentes a los actos de habla y también rescatan concepciones de Holiday con respecto a la lingüística sistémica funcional y a los estudios del discurso. Dan en sus estudios mucha importancia al contexto en la traducción, que está formado por tres dimensiones, ¿no?, que son las que vemos en pantalla. Vemos entonces en primer lugar la dimensión comunicativa, que compone la variación lingüística según el uso y según el usuario. Y la variación según el uso está compuesta por el registro, ¿no?, que se clasifica en campo, tenor o tono y modo. El campo se refiere a la variación del texto según su función social o profesional, es decir, el área de actividad. Va a ser un campo científico, campo técnico, campo legal, etc. El tono o el tenor se refiere a la variación de la relación entre el emisor y el receptor. Y el modo se refiere a la variación según el medio, ya sea oral o escrito. Y recordemos que ellos en su obra tienen un esquema en el que clasifican ampliamente el modo, ¿no?, que también lo vemos ahora mismo. Variedades de dialectos sería la variación según el usuario. Y recordemos que hablábamos del dialecto social, dialecto temporal, dialecto geográfico, dialecto estándar o el idiolecto. Tenemos en segundo lugar la dimensión pragmática, ¿no?, que se refiere a la intencionalidad discursiva y está compuesta por el foco contextual dominante, es decir, el acto de habla que destaca, el acto de habla principal de un texto, que va a determinar la función y el tipo de ese texto. Y en tercer lugar tenemos la dimensión semiótica, que se refiere a la influencia de la cultura o el sistema de valores de una cultura. ¿Cómo se configuran los textos en una cultura? ¿Cuáles son esas convenciones? Y finalmente, Hattie y Mason nos presentan su tipología textual, la propuesta de tipología textual que hacen, ¿no? La dividen en texto expositivo, texto argumentativo y texto exhortativo, ¿no? El texto expositivo se va a dividir en texto descriptivo, es decir, el que se concentra en los objetos y las relaciones espaciales. También se divide en texto narrativo, que se concentra en sucesos y relaciones en el tiempo. Y como última subdivisión, la exposición conceptual, que se concentra en conceptos. En segundo lugar, nos hablan del texto argumentativo, cuyas subdivisiones son la argumentación íntegra y la contraargumentación. La argumentación íntegra se refiere a la tesis expuesta para justificarla y la contraargumentación se refiere a la tesis expuesta para rebatirla. Y en tercer lugar tenemos el texto exhortativo, que se divide en texto con alternativa o sin alternativa. Ejemplos del texto exhortativo con alternativa puede ser la publicidad, y sin alternativa los contratos o tratados, ¿no? Esto ya lo veíamos
en todo caso la clase pasada. Tras haber hablado de Hattie y Mason, yo quería también comentarles la crítica que han recibido estos autores por parte, por ejemplo, del profesor Anthony Pym. También, como la crítica va más allá de solamente Hattie y Mason, sino que se extiende a todo el área de los estudios del discurso o del análisis del discurso, quería la opinión de un experto de la escuela, de hecho el coordinador de la maestría de análisis del discurso de la UCB, para que comentara esto, ¿no? Y como todavía no he logrado grabar ese pedacito, pues eso será para un próximo video en el que hablemos de si es verdad que es imposible casar los estudios del discurso con los estudios de traducción. Es cierto que quizá los intentos que se han hecho hasta ahora no han trascendido, pero la opinión de muchos discursivistas o muchos analistas del discurso es que sí es posible. En el próximo video probablemente sí hablaremos un poquito más largo y tendido de la crítica que le hace Anthony Pym al área de los estudios del discurso, en específico a DeLille y a Hattie y Mason, y de cómo podemos entonces conjugar estas dos áreas. En clase también hablamos de Katharina Reis, lingüista y traductóloga alemana. Dijimos que fue una de las primeras en plantear una teoría funcional de la traducción basada en tipologías textuales, ¿no? Pero veamos el contexto histórico, como nos señala Jeremy Monday en su obra. En los años 70, en ese tiempo, había teorías lingüísticas de la traducción, teorías que se han clasificado como estáticas y no dinámicas, ¿no? Las teorías de traducción de ese tiempo se concentraban en palabras, oraciones. ¿Qué hace entonces Katharina Reis? Va más allá. Reis ve el texto completo como el nivel en el cual se alcanza la comunicación y el nivel en el cual se busca la equivalencia. En principio plantea 4 categorías de tipología textual que posteriormente lleva a 3. La tipología textual que proponía era esta que vemos: texto informativo, texto expresivo, texto apelativo, y tenía una 4ª categoría que era el texto subsidiario, es decir, los textos destinados a los medios audiovisuales. Entonces, para Reis es el tipo de texto el que va a definir la forma de traducir en esta primera obra en la que plantea su teoría funcional, ¿no? De hecho, lo leímos en clase al final o la conclusión del capítulo referente a tipologías textuales. Dice: los tipos de texto desempeñan un papel definitivo en las múltiples decisiones que componen el proceso traductor. Y también recibió muchas críticas, ¿no?, con respecto a este pensamiento, ¿no? Primero, estás centrada en el texto origen, estás diciendo que yo tengo que traducir según el texto origen, según las características del texto origen, pero no me dices que, por ejemplo, tengo un cliente, que hay una cultura cuyas convenciones pueden cambiar para ese tipo de texto. Hay muchas cosas que Reis obviaba en su primer planteamiento. También algunos han calificado el método que Reis plantea como una receta para traducir, en el que ella dice: si tienes este tipo de texto, pues traduces de esta manera; si tienes este otro, traduces así. Es decir, un planteamiento en el que impera la prescripción. Se le critica porque no habla de la multifuncionalidad de los textos, de ese carácter híbrido que Hattie y Mason sí que mencionan en su obra. También olvida eso, hay donde los textos pueden tener más de una función, que no hay textos puros, y que, por ejemplo, un texto informativo con una función referencial puede tener rasgos de un texto expresivo, puede tener, por ejemplo, figuras retóricas, etcétera, ¿no? Que es algo que, por cierto, vamos a ver en el tercer lapso, cuando veamos la metáfora cognitiva. Sin embargo, para el año 1984, hay que decirlo, Reis corrige su planteamiento. Podemos decir que sus concepciones evolucionan cuando plantea la teoría del scopus junto a Hans Vermeer.
Ellos afirman que toda traducción está mediatizada por el objetivo o función asignado al texto meta en la cultura meta, ¿no? Vemos que se despega finalmente del texto origen, de pensar que el texto origen era el que te daba los lineamientos sobre cómo traducir, para prestar más atención a la cultura meta, ¿no? A la función que va a tener el texto en la cultura meta. De esta teoría también va a venir la propuesta de North, es decir, su teoría funcionalista de la traducción, de la que también hablamos en la clase pasada. Uno de los aportes de North a la teoría del scope es el principio de lealtad, del que ella misma nos habla, ¿no? Ella nos dice, la gama de posibles objetivos de la traducción es limitada debido a la responsabilidad que el traductor tiene frente a los otros participantes en la interacción traslativa. Aunque ella también da importancia a la cultura meta y a la función que va a tener el texto en la cultura meta, recordemos que ella introduce el concepto de encargo en la traducción, como es el cliente y el encargo, el que te va a dar los lineamientos para la traducción. Ella también defiende la lealtad que debe tener el traductor con cada uno de los participantes del proceso comunicativo. Entonces nos dice, si el cliente te pide que vayas contra la intención del texto origen o del autor del texto origen, puedes negociar con el cliente o negarte a traducir, ¿no? Porque todos merecen lealtad. También nos comenta, como les decía hace unos segunditos, sobre el encargo. Dice que el encargo es el que especifica explícita o implícitamente la situación comunicativa para la que se necesita el texto meta. Ella nos plantea dos tipologías, su modelo cuatrifuncional, del que hablamos en clase y que vemos en pantalla. Recuerden que definimos cada una de las funciones, y también tiene una tipología muy interesante sobre los tipos de traducciones, a los cuales definen traducción instrumento y traducción documento, que también vemos acá. Si les queda alguna duda con respecto a las funciones de North, al planteamiento de Rice o de Hattie Mason, no duden en preguntarme, en escribirme o en dejarme algún comentario. Vamos a hablar entonces finalmente de los métodos de traducción, y antes de empezar a hablarles sobre esto me gustaría comentar algo que decíamos en las primeras clases. Recuerden que hablábamos de los procedimientos de traducción de Minet y Darvelnet, los originales, los que ellos llamaron procedimientos. Hablábamos de ese carácter prescriptivo que tenía la palabra procedimiento, como si antes de traducir nosotros nos planteáramos precisamente qué pasos tenemos que seguir primero, cuál después, que bueno, aquí hago una traducción literal, más abajo modulación, luego transposición. Sí, ese es el procedimiento que voy a seguir. Quizá no era la idea de estos autores, y además ellos ya no se pueden defender. Siempre me gusta defender a los autores de antaño. Primero logran algo, logran plantear esto. Son unas categorías que tuvieron mucho éxito y que hasta el sol de hoy han mutado, se han multiplicado, se han reproducido, y algunos ya deben saber por dónde voy. Son memes, ¿no? Como lo plantea Andrew Chesterman en su obra Memes de Traducción. Lo que hicieron Pinet y Darvelnet y llamaron procedimientos, otros autores pueden llamar, como Talbot, le llaman técnicas de traducción. Andrew Chesterman les llama estrategias. Anthony Pink, tomando prestada la palabra de Patrick Sabalgascoa, les llama soluciones o solutions. Deli les llama resultados, si no me equivoco. Y así, ¿no? Yo las llamo también soluciones, me parece que es algo que vemos después de que la traducción está hecha y que podemos analizar, que podemos usar para describir una traducción, o como bien plantea Pim, para ver el abanico de opciones que tenemos para traducir, ¿no? Les digo esto porque también puede haber personas, traductólogos, teóricos o traductores,
que llamen a estas categorías de Binet y de Vernet o alguna otra que ellos hayan creado inspiradas en esas primeras métodos, ¿no? Hay quien los puede llamar también métodos. Entonces, ¿cómo vamos a entender métodos en este momento? Método es, como dice Hurtado Albir, la opción global para traducir el texto, ¿no? Y tampoco es que yo esté mucho de acuerdo con esto porque me sigue sonando prescriptivo, que el método tiene esa connotación, ¿no? Vemos la definición en pantalla y es una definición prescriptiva porque te está expresando precisamente eso que debes hacer antes. Y muchos traductores, ¿no? Por eso es que muchos traductores, como dicen los españoles, pasan de la teoría, no les interesa para nada porque no ven una conexión real entre el ejercicio de la profesión y la teoría. Les parece que hay una desconexión total con la realidad, ¿no? Porque muchos dicen que yo no sigo ningún método, yo lo hago por intuición, yo no sigo ningún procedimiento. A lo mejor al final sí que puedes escribir tu traducción y sí que puedes notar ciertas cosas, pero antes no te planteas un método tal de Newmark, un método Hurtado, ¿no? Bueno, a lo mejor hay quien lo haga, pero la mayoría de los traductores y muchos más aquellos que nunca han visto nada de teoría ni han leído, vamos a notar eso, ¿no? No te van a decir, bueno, si antes de traducir yo sigo este método, ¿no? O para traducir sigo tal método. Todo y porque yo les presento este método. En primer lugar, vamos a hacer un trabajo descriptivo, vamos a describir una serie de textos, como les dije, vamos a ver los elementos de variación, según el uso y según el usuario, vamos a ver allí la tipología textual, la función, tanto del texto origen como del texto meta, y también me gustaría que ustedes escribieran allí cuál fue el método de traducción que empleó el traductor, ¿no? A modo descriptivo. Entonces, así como los procedimientos tienen un objetivo pedagógico, de esa misma manera vamos a ver el método, ¿no? ¿Qué hizo acá el autor o cuáles son las opciones que se tienen como método, qué se puede hacer con diferentes textos y al final la decisión la toman ustedes al momento de traducir. En este caso no tienen que traducir, simplemente van a escribir lo que creen ustedes que ven en otro texto, ¿no? Y que piensen que puede encajar allí. A lo mejor no encaja nada. O a lo mejor tienen cosas que añadir a cada uno de esos métodos o que quitar. O a lo mejor a ustedes se les puede ocurrir otro método en función de lo que están leyendo allí. Con Anthony Pin es otra cosa que vamos a ver en un segundito. Entonces veamos los métodos que plantea Newmark. En primer lugar tenemos la traducción palabra por palabra. Arriba he puesto ese pequeño esquema que él hace. Él dice que el tema central, importante en la traducción es este, es saber si vas a traducir literal, si vas a hacer una traducción literal o si vas a hacer una traducción libre. Y él entonces divide entre más literal y más libre, ¿no? El esquema. Énfasis en la lengua origen, énfasis en la lengua meta. En lengua, bueno, la que él denomina lengua término. Entonces los métodos son traducción palabra por palabra, traducción literal, traducción fiel y traducción semántica. La traducción palabra por palabra, según Newmark, es un tipo de traducción interlineal que consiste en colocar las palabras de la lengua término inmediatamente debajo de las palabras de la lengua origen. Se conserva el orden de la frase, se traducen las palabras una a una por su significado más corriente fuera de contexto y las palabras culturales se traducen literalmente. La principal utilidad de la traducción palabra por palabra es o bien entender la mecánica de la lengua original o bien analizar un texto difícil como un primer paso para su posterior traducción. Y vemos entonces en pantalla un ejemplo de traducción interlineal de una Biblia. Tenemos en primer lugar la versión en griego y abajo, como pueden ver, no está siguiendo ningún tipo de sintaxis del español,
sino que está imitando la sintaxis del griego, ¿no? Tiene un propósito pedagógico. La traducción literal, ¿no? Dice que las construcciones gramaticales de la lengua origen se transforman en sus equivalentes más cercanos en la lengua término, pero de nuevo las palabras léxicas se traducen una por su significado fuera de contexto. Como proceso de pretraducción, este método puede servir para ver los problemas que presenta un texto. A veces un traductor automático te puede dar este tipo de traducción. Quizá algunos lo utilicen como método antes de traducir, se les está dificultando la sintaxis del texto, meten eso en Google Translate para ver qué te da y más o menos a ver si puedes armar el sentido. Eso es posible. La traducción fiel trata de reproducir el significado contextual exacto del original dentro de las coacciones impuestas por las estructuras gramaticales de la lengua término. Aquí las palabras culturales se transfieren y se mantiene en la traducción el grado de anormalidad, desviación de las normas de la lengua origen, gramatical y léxica. Este tipo de traducción intenta ser completamente fiel a las intenciones y a la realización del texto del escritor de la lengua origen. También se me ocurre poner a la Biblia como ejemplo, las primeras traducciones de la Biblia. No vamos a cambiar ningún tipo de imagen, no vamos a cambiar ni siquiera el orden, porque el orden incluso en el que están las oraciones puede cerrar algún tipo de mensaje, ¿no? Hasta que, por ejemplo, apareció Eugene Neido y dijo equivalencia dinámica con esto. Si no, no se está transmitiendo realmente un mensaje, ¿no? La traducción semántica se distingue de la traducción fiel únicamente en que debe tener más en cuenta el valor estético, o sea, el sonido bello y natural del texto de la lengua origen. Lo que quiere decir tener que contemporizar donde convenga con el significado, de tal forma que ni la asonancia, ni el juego de palabras, ni la repetición produzcan un efecto desagradable en la versión final. Es posible, por otra parte, que aquí se traduzcan palabras culturales poco importantes por términos terceros o funcionales culturalmente neutros, pero no por equivalentes culturales. Entonces, según lo que vemos, esta traducción tiene como objetivo reproducir el significado en contexto del texto original, pero solo eso, ¿no? Pierde fuerza, pierde emotividad. Lo reproduce en la medida que la sintaxis de la lengua meta te lo permite. Y tenemos finalmente la adaptación, la traducción libre, la traducción idiomática y la traducción comunicativa. En la adaptación dice, es la más libre, se usa principalmente en obras de teatro y poesía. Se mantiene por lo general personajes y argumentos, temas, personajes y argumentos, se pasa a la cultura de la lengua origen a la cultura de la lengua término y se vuelve a escribir el texto. Por ejemplo, aquí creo que lo tenemos bastante claro, una obra que fue diseñada para niños o una obra que fue diseñada para adultos, pero hacemos la adaptación para niños. La traducción libre reproduce el contenido del original sin la forma. Este método de traducción, al que se debe llamar traducción intralingual, es normalmente una paráfrasis mucho más extensa que el original, prolija y pretenciosa muchas veces, pero nunca traducción. Eso lo dice Newmark. Es una práctica en algunos periódicos, por ejemplo. Tenemos un grupo de textos del mismo tema y lo que se quiere es que de estos 4 textos hagas un resumen y lo traduzcas. Es decir, los textos están en inglés, por ejemplo, y vas a hacer un resumen al español con la información que está allí, ¿no? Te pagan como un traductor porque estás traduciendo esos textos, solo que de otra manera. Es un tipo de traducción. La traducción idiomática reproduce el mensaje del original, pero tiende a distorsionar los matices del significado, dando preferencia a coloquialismos y modismos, aunque estos no aparezcan en el original. En
Entonces, una traducción, el texto puede tener, según lo que dice acá Newmark y según lo que puede entender, el texto puede tener un lenguaje estándar, pero al momento de traducir, queremos acercar ese texto a la cultura meta, mucho, y hacemos uso de modismos y lenguaje coloquial. Creo que allí le estaríamos cambiando el registro, creo no, allí le estaríamos cambiando el registro al texto, aunque estamos reproduciendo el mensaje. Y por último, la traducción comunicativa trata de reproducir el significado contextual exacto del original de tal forma que tanto el contenido como el lenguaje resulten fácilmente aceptables y comprensibles para los lectores. Es lo que en otros autores sería la traducción idiomática, ¿no? Es una traducción que difícilmente el lector va a identificar como traducción por lo bien hecha que va a estar y porque cumple cabalmente además las convenciones de ese tipo de texto en la cultura meta. Vamos con los métodos de Hurtado-Olvera. Ella tiene el método interpretativo comunicativo, el método literal, el método libre y el método filológico. En el primer caso, interpretativo comunicativo, dice ella, se efectúa un proceso de comprensión y reexpresión del sentido del texto original. Se mantiene la misma función y género del original y se produce el mismo efecto en el destinatario, ¿no? Es lo que denominamos un texto equigenérico, equifuncional. Se reexpresa el sentido del texto origen y se logra que el destinatario lo comprenda, pues va a producirle, o la idea es que le produzca el mismo efecto que le produjo al destinatario de la cultura origen. El método literal desarrolla un proceso que se centra únicamente en la reconversión de los elementos lingüísticos del texto original, traduciendo palabra por palabra, sintagma por sintagma o frase por frase, la morfología, la sintaxis y o la significación del texto original. El objetivo del método literal no es que la traducción pueda cumplir la misma función del original, sino reproducir el sistema lingüístico de partida o la forma del texto original, sea por una opción personal del traductor, por ejemplo la traducción de un poema, o por la finalidad de la traducción, plasmar la información de un documento en un juicio. Hay que distinguir entre método literal, que afecta todo el texto, y técnica de traducción literal, que afecta solo a microunidades textuales, ¿no? Bueno, entonces creo que está bastante claro. No llega, según veo, no llega a ser la traducción interlineal de las que nos habló Newmark, porque no me está diciendo que hay una especie de desorden, sino que vas en orden reproduciendo literalmente cada uno de los significados de las palabras que te vas encontrando, ¿no? Para, más bien, es una traducción de carácter descriptivo del texto origen. Ajá. En el método libre, el proceso que efectúa el traductor no se centra en la reexpresión del sentido del texto original. Se mantiene una función similar y la misma información, pero se cambian categorías semióticas. Existen dos niveles, adaptación y versión libre, que supone un mayor alejamiento del texto original. Hay que distinguir el método de adaptación que afecta a todo el texto de la técnica de adaptación que afecta a microunidades textuales, ¿no? Método libre, o aquí cuando Gustavo Olvera habla de adaptación coincide con lo que acabamos de leer de Newmark. A ver, la traducción del método libre va a tener la misma función, la misma información, pero va a haber un cambio, ya sea que estés traduciendo una poesía, pero no en forma de poesía, o que el texto tenga un lenguaje estándar y nosotros lo vamos a transformar en lenguaje coloquial, por ejemplo. O que el texto se haya traducido hace 200 años al español, el español ha cambiado muchísimo y lo vamos a traducir nuevamente y allí cambió, ¿no? Es una traducción libre, según lo que nos cuenta Hurtado-Olvera. Y finalmente el método filológico, que se caracteriza porque se introducen en la traducción numerosas notas con comentarios filológicos, históricos, etc. Se dirige a un público erudito
y el original se convierte en objeto de estudio. Suelen ser ediciones bilingües y suelen producirse con textos literarios. Aquí el traductor, además de traductor, es experto, ¿no? Va a introducir notas explicativas, notas culturales, notas referentes a las palabras que hay allí. Es una traducción que usan los estudiantes, ¿no? De algún área o expertos de algún área. Estos son entonces los métodos que nos plantea Hurtado Albir. Vamos a hablar, para finalizar, de Anthony Pym y algo que hemos denominado su método de traducción de la gestión de riesgo. Es un método que difiere, ahora estoy aquí diciendo método, y no sé si me gusta que se le diga método, pero ya vamos a ver por qué lo denominamos método. La gestión de riesgo, conocer la gestión de riesgo es una gran ventaja para los traductores nobles o estudiantes de traducción, pues se pueden saltar una gran cantidad de años de experiencia conociendo este truquito que hacen los traductores profesionales intuitivamente. Entonces vamos a ver de qué trata. Bueno, ante todo debemos decir que la gestión de riesgo es un concepto que viene del área de la economía. Recordemos que el profesor Pym tiene un doctorado en sociología, es decir, es de otra área, luego pasa a estudiar la traducción, ahora es traductólogo, uno de los traductólogos más famosos, pero tiene ese conocimiento de otras áreas que quizá un lingüista puro no tendría o quizá no le llamaría tanto la atención. Entonces, él decide extrapolar este término, gestión de riesgo y toda la noción, al área de la traducción y define riesgo de la siguiente manera, ¿no? Lo vemos en pantalla, es la posibilidad de no cumplir el propósito de la traducción, es decir, riesgo es la probabilidad de fracasar que tiene el traductor. Entonces, ¿cómo se fracasa según Anthony Pym? Para responder esta pregunta, él nos habla de tres tipos de riesgo. El riesgo ante la duda, el riesgo de la credibilidad y el riesgo de la comunicación o el riesgo comunicativo, ¿no? El riesgo ante la duda es el que tenemos todos ante una traducción. Digo todos porque imagínense un traductor que no dude nunca de alguna cosa en su traducción, ¿no? Algo estaría mal allí. Pero es ese debate que se nos presenta al momento de traducir, ese dilema de, bueno, ¿será esto o será lo otro? ¿Escribo este término o escribo este otro? ¿Qué solución le damos a este problema, no? Luego está el riesgo de la credibilidad, es decir, que el traductor pierda la aceptación de su cliente, que se dude de sus destrezas y de su desempeño, ¿no? Y en tercer lugar, el riesgo comunicativo, ¿verdad? Es la incapacidad de lograr el objetivo principal de la traducción, que es la comunicación. Fracasamos si caemos en algunos de estos riesgos, es decir, ante la duda escogemos una mala solución o no sabemos administrar bien ese riesgo y por lo tanto no logramos que se cumpla el propósito comunicativo, o bien ante una mala solución perdemos nuestra credibilidad como traductores, o simplemente con nuestras soluciones no cumplimos el propósito comunicativo. Pym también habla de los elementos de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una traducción, un texto de medicina, y yo les pregunto cuáles serán allí los elementos de alto riesgo, cuáles serán los elementos que podrían evitar que se cumpla el propósito comunicativo. Es algo que podemos ver antes de hacer toda la traducción, antes de traducir un texto larguísimo de 100 páginas, ¿no? Podemos echar un vistazo y notar, wow, tiene mucha densidad terminológica. Si yo traduzco mal estos términos, puede ser incluso grave, puede ser peligroso, ¿no? Entonces, creo que nunca habíamos hablado mejor de alto riesgo en ese sentido, ¿no? Existen, según el profesor Pym, tres maneras de enfrentar o de lidiar con los riesgos que él plantea, ¿no? En primer lugar,
a través de la evasión. En segundo lugar, por medio de la transferencia. Y en tercer lugar, búsqueda de riesgo. Como les digo, en este caso no estamos hablando de algo de tengo este problema, hago esta cosa, tengo esto, hago lo otro. Nada, una cuestión de comportamiento que el traductor decide, aquí no hay recetas. Simplemente cómo puede actuar el traductor en un momento determinado. Bueno, él hace estas tres cosas. O lo evade o lo transfiere o busca el riesgo. Entonces, ¿a qué se refiere la evasión? Según Pym, el traductor no busca el riesgo, no lo enfrenta directamente, sino que intenta valerse de técnicas seguras. Se me ocurre por allí un meme de internet. O sea, se va por lo seguro. Algunas de las técnicas que el traductor emplea son, por ejemplo, la generalización, la adaptación, la explicitación. Es decir, recuerdo un ejemplo que incluso el mismo profesor Pym ponía en una de sus conferencias que está en YouTube, no sé si en la misma en la que habla de la gestión de riesgo, pero lo oí una vez hablar sobre una traducción de plantas exóticas. Eh, Mencionaba un conjunto de plantas exóticas de un país y era muy difícil encontrar un equivalente a esos nombres, ¿no? En una cultura determinada a la que dio el texto. Una solución puede ser generalizar eso y poner, bueno, y encontrará todo tipo de plantas exóticas o encontrará muchos tipos de plantas exóticas y de esa manera se traduce todo y se cumple con el propósito comunicativo, ¿no? Es una manera de generalizar y digamos, creo que caería en la categoría de evadir el riesgo. De riesgo, es decir, el traductor puede consultar sus dudas con un cliente, con un experto, con el mismo diccionario, con una autoridad. La cuestión es que no asumimos el riesgo, sino que lo transferimos a otra persona, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos la búsqueda del riesgo. El traductor se va a arriesgar, ¿no? Nunca mejor dicho. Va a buscar las soluciones más usadas y bueno, es una cuestión que se debe hacer con base, ¿no? Se puede ser creativo, pero siempre con base. Se debe evitar que esa base no sea la ignorancia, ¿no? Como el mismo profesor lo afirma. Bueno, entonces, hasta la próxima clase.